Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. Hemos comenzado el estudio de las bienaventuranzas. Para este estudio he realizado una revisión sistemática sintetizando las evidencias disponibles en estudios primarios, Biblias en diferentes versiones, Biblias de estudio, diccionarios y también estoy comentando el libro ¿Por qué pensar y vivir como Jesús? Así he podido sintetizar y realizar los estudios bíblicos con ayuda del Espíritu Santo que hace clara la verdad de la revelación escrita. El capítulo de hoy tiene como título El camino a la felicidad. Las bienaventuranzas constituyen un programa de vida que desafía la lógica y filosofía del mundo. En toda la extensión de su narrativa, Jesús está realizando un contrapunto entre las normas cristianas y las no cristianas, entre la lógica del mundo y la lógica del reino de Dios, para en última instancia caracterizar la identidad única e irrepetible de sus seguidores mediante un sistema de valores cristianos, de normas éticas concretadas en actitudes cristianas que modelan el saber ser y el saber actuar de un hijo de Dios. De aquí la importancia de estudiar este tema. La lógica divina, la lógica del reino de Dios, rompe con todos los patrones de la lógica del mundo, de nuestros patrones perceptuales, mentales y culturales. Por eso, para entenderla, debemos transformarnos mediante la renovación de nuestra mente por el Espíritu Santo, para comprender, discernir y poder vivir según la lógica del reino de Dios y tomar una decisión trascendental, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. Cada una de las bienaventuranzas describe la condición ideal del corazón de un ciudadano del reino, condición que produce abundante bendición espiritual. En Mateo 5, del 3 al 11, Jesús explica el estándar de justicia para ser ciudadano del reino de los cielos. Fue un mensaje revolucionario para quienes escucharon estas palabras. La mayoría de la multitud se creía ciudadana del reino porque confundían la religiosidad con la justicia. Jesús los confrontó con su autoengaño e hipocresía religiosa, corrigió su comprensión de lo que significa estar en paz con Dios y los llamó a una nueva relación con Él, según sus propios términos, no los de ellos. Hoy nosotros también somos confrontados y llamados a una nueva vida en Cristo. Las bienaventuranzas se basan en una enseñanza concretada en el milagro de la transformación hacia una naturaleza nueva y divina. Mateo 5, del 3 al 11. El término bienaventuranzas se usa con frecuencia para identificar las proclamas que Cristo pronunció en el Sermón del Monte y describen, como ya hemos dicho, las características de aquellos que entran en el reino de Dios por medio de Cristo. Hoy estudiaremos la primera de las bienaventuranzas. Ser pobres en espíritu es la primera bienaventuranza, porque conduce a la humildad que debe anteceder a todo lo demás. Nadie puede recibir el reino a menos que reconozca que es indigno del reino. Los humillados y sumisos a la voluntad de Dios, los que reconocemos nuestra pobreza y necesidad espiritual, somos quienes podemos recibir el reino, aun cuando exista abundancia material. Reflexionemos entonces en Mateo del 5 al 3. Según la versión Reina Valera contemporánea, dice la palabra de Dios: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Según la Nueva Traducción Viviente, dice la palabra de Dios: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos le pertenece. Según la Nueva Versión Internacional, dice la palabra de Dios: dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. La primera de las 8 bienaventuranzas es la declaración más contundente en la Biblia sobre la gran doctrina de la justificación por la fe en Jesucristo solamente, pues es una declaración de la completa incapacidad de una persona para agradar a Dios por ningún esfuerzo humano. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:23. ¿Cómo entender ser pobre y dichoso a la vez? Pobres de espíritu se refiere a tomar conciencia de la bancarrota espiritual que se experimenta fuera de Cristo.
De esta forma se deja a un lado la autosuficiencia para buscar la gracia de Dios. Solo aquellos que entendemos nuestra condición pecaminosa y reconocemos nuestra ruina espiritual somos quienes nos acercamos humillados a Dios y somos recibidos en su reino. En el proceso de transformación espiritual siempre debemos dejar cosas atrás, debemos hacer renuncias. Una de las más importantes es la renuncia a las cosas del ego, que provocan vanidad y autosuficiencia. La riqueza de la que debe desprenderse quien quiera ser pobre en espíritu no es necesariamente la riqueza material, sino la riqueza del yo, del ego, es decir, la autosuficiencia del que está satisfecho de sí mismo, del que está lleno de orgullo, la soberbia del que tiene una alta opinión de sí mismo. Ha sido un error frecuente en la interpretación de algunos teólogos asociar la pobreza de espíritu con la pobreza material y creer que hay que ser materialmente pobre para ser cristiano. La pobreza en el espíritu significa reconocer que somos y siempre seremos indignos de pertenecer al reino de Dios y que solo por la gracia de Dios, que entregó a su Hijo a morir en la cruz para redimir nuestros pecados, seremos salvos. El que es pobre en espíritu acepta el mensaje de Jesús y cree. El que no lo es exige pruebas, argumentos, razones. Esto es algo que de alguna forma yo viví en el mundo dentro del cual me desempeñé durante mucho tiempo, mundo de ciencia y profesión, donde mucha gente de conocimientos e inteligencia terrenal éramos más resistentes a las transformaciones espirituales. Esta primera bienaventuranza describe la condición en que debe estar el corazón para creer. Debemos tener el corazón dispuesto para admitir que tenemos necesidad de arrepentirnos. Quien es pobre en espíritu se siente miserable en su interior, por muchos que sean sus méritos o sus buenas obras, y está dispuesto a admitir su necesidad de Dios. Solo el pobre de espíritu comprende que su riqueza material, intelectual o moral no le sirve para nada delante de Dios. Esto lo enseña también claramente la parábola del fariseo y del publicano que podemos encontrar en Lucas 18, del 10 al 14. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo». En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador». Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. También este mensaje lo vemos para las iglesias en Apocalipsis 3, del 14 al 21. En el caso de la Odisea, que era una iglesia tibia, era arrogante y autosuficiente. En el mensaje, los hijos de Dios son presentados en una posición de seguridad carnal. Están tranquilos, creyéndose en una exaltada condición de progreso espiritual. Este mensaje es válido también en nuestros tiempos. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dice: soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas, para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. En el interior de la persona es donde ha de germinar la semilla del reino de Dios, porque del corazón humano brota todo lo bueno y lo malo que vemos en el mundo, como lo anunció Cristo. El primer llamado para entrar al reino es el del arrepentimiento, y así nacer de nuevo, crecer y llevar frutos. El Espíritu Santo trae poder al ser humano. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:38. Transformarse es morir para vivir, negarse a sí mismo. A él le toca crecer y a mí menguar. Juan 3:30. Esta es la paradoja del discipulado. Perder la vida es encontrarla, morir es vivir.
Tomar la cruz no significa llevar una carga irritante, sino renunciar a las ambiciones egoístas. Tal sacrificio trae consigo la vida eterna y la más plena experiencia de la vida del reino. Luego Jesús le dijo a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por mi causa la encontrará. Mateo 16:24. Por eso la invitación de hoy es: doblemos rodillas, humillémonos ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 14:11. Gloria a Dios.